Muy buenas, amados amigos, Dios los bendiga, amados hermanos, un abrazo para todos, la iglesia del Señor Jesucristo, que me estén viendo o que me estén escuchando de algún lugar de este globo terráqueo, especialmente las personas que se encuentran en el continente europeo. Transmitimos desde el continente europeo, así que bueno, muy buenas, tengan muy buenos días, muy buenas tardes o en su caso muy buenas noches, sea el caso que usted tenga. Dios lo bendiga. Estamos en un tiempo bien especial. Y una de las cosas que queremos compartir en el día de hoy, hablando acerca del reino de Dios, hablando acerca de lo que significa el reino de Dios para nuestras vidas, de la importancia del reino de Dios, de todo lo que Dios está trayendo a nuestros corazones en este tiempo. Hablando acerca de esto, vamos a continuar con esta serie. Esto es una serie que está transformando nuestros corazones, que está transformando nuestras vidas y que nos acerca más al reino, nos acerca más al corazón del reino, nos acerca más a las palabras de Jesucristo en cada una de las diferentes áreas. Así que bueno, no más siendo esto, quiero compartir algo bien importante hoy acerca de la autoridad en el reino de Dios. Y para esto vamos a ir al pasaje de Lucas capítulo 7. Vamos a ir al pasaje de Lucas capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 1 aproximadamente hasta el verso 10. Y vamos a ir a ese pasaje y vamos a observar qué es lo que verdaderamente Cristo habla en este punto. Porque para mí personalmente es uno de los pasajes más importantes que relatan más de una manera más precisa lo que Cristo quiso hablar sobre la autoridad. Y este pasaje de Lucas nosotros vamos a ver que es uno de los dos casos, porque solamente hubieron dos casos donde Cristo se maravilla de la fe de algunas personas. En este caso de Lucas 7 es la fe del centurión romano, y en otro caso es de la mujer sirofenicia o la mujer cananea, o como usted le quiera llamar. Entonces en este caso Cristo elogia la fe, y es uno de los casos que a mí más me gusta analizar en la palabra con referente a lo que es autoridad espiritual. Entonces vamos a leer allí versículo 1, capítulo 7 del libro de Lucas. Y vamos a leer allí y vamos a ver lo que pasa allí. Versículo 1 dice: Cuando completó todas las cosas, sus palabras a los oídos del pueblo, entró en Cafarnaúm. Fíjese que ahí entra Cristo. Y el esclavo de cierto centurión, a quien éste estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y al oír acerca de Jesús, envió a él unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su esclavo. Presentándose pues ante Jesús, le rogaban insistentemente diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él mismo nos edificó una sinagoga. Ojo, están hablando de un centurión romano. Fíjese, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no distaba mucho de la casa, o sea, no estaba muy lejos de la casa, el centurión envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Dice, por lo cual ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Mire qué tremendo lo que le dice el centurión. Pero di la palabra y será sanado mi criado. Wow, qué tremendo. Esto en el verso 7. Él dice que él no es digno de ni siquiera presentarse ante el Señor Jesucristo, y le dice, pero di la palabra y mi criado será sanado. Dice, verso 8, porque aún yo, hablando el centurión, que soy hombre establecido bajo autoridad, tengo soldados bajo mi mando, y le digo a este, ve y va, y le digo al otro, ven y viene, y a mi esclavo le digo, haz esto, y lo hace. Dice, al oír estas cosas, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que lo seguía, dice, os digo que ni aún en Israel hallé una fe tan grande. Verso 10. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron al esclavo sano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es una maravilla este pasaje, porque nos da a entender qué es lo que está sucediendo en este momento, y vemos varias cosas operando aquí. Yo me voy a centrar, no voy a hablar de la fe, porque no es el punto que quiero enfocarme hoy en la fe, aunque la fe lo abarca todo. Yo me voy a centrar en la palabra clave
que es autoridad en este pasaje de Lucas. El centurión romano le dice a Cristo que él reconoce que él es un hombre bajo autoridad. O sea, el centurión romano le dice: yo sé que tú eres hombre bajo autoridad y yo también soy hombre bajo autoridad. Fíjese lo que está pasando en este pasaje. Vamos a revisar una escritura más. Juan capítulo 5 versículo 19 dice: tomando la palabra, Jesús les decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que él hace, eso también igualmente hace el Hijo. Fíjese, este pasaje nos va a alumbrar un poquito más acerca de lo que es autoridad. Entonces, cuando el centurión ve a Cristo, le dice: yo sé que tú eres hombre bajo autoridad, yo también soy hombre. O sea, el centurión era un hombre que conocía lo que era autoridad. Entonces le dice: yo sé que tú eres bajo autoridad, yo sé que tú estás bajo autoridad y tienes autoridad. Y si tú le dices a mi siervo solamente la palabra, sánate, se sanará. O sea, mire qué interesante. Y entonces el centurión le dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad, yo también tengo soldados bajo mi mando. Yo le digo a este: ven, y viene. Yo le digo a este: haz esto, y lo hace, etcétera. Entonces, la palabra clave aquí es el punto: la autoridad del reino de Dios va a funcionar en nuestra vida, depende del nivel de sumisión que yo tenga. Y ahora lo voy a desglosar un poquito más. Eso es un punto bien importante que yo tengo que entender a esta altura de lo que estamos compartiendo aquí. La palabra autoridad en este pasaje, cuando él dice: yo soy hombre bajo autoridad, etcétera, etcétera, en Lucas 7 que estamos tocando, la palabra autoridad es la palabra en el griego exousia. Y exousia es una palabra que tiene un significado bastante amplio, o mucho más amplio de solamente autoridad. Significa privilegio, fuerza, capacidad, libertad, sobrehumano, potestad, influencia delegada, autoridad, derecho. Me encanta este significado: jurisdicción, gobierno, poder, potencia. Eso significa la palabra exousia. Entonces, cuando el centurión le dice: yo soy hombre bajo autoridad, yo reconozco que tú estás bajo la autoridad. ¿Bajo la autoridad de quién estaba Cristo? Lo acabamos de leer en Juan capítulo 5 versículo 19. Bajo la autoridad del Padre. Cristo no venía a hacer lo que a él quería hacer o lo que a él le apetecía hacer. Cristo hacía lo que veía hacer el Padre. Ok, mire qué interesante. Cristo obviamente está manifestando una autoridad espiritual. Él está bajo la autoridad del Padre y el centurión reconoce esto. Y cuando el centurión reconoce esta autoridad, entonces él le dice: Señor, yo no soy digno ni siquiera de presentarme delante de ti. Yo no soy digno de esto. Yo solamente creo que tú eres hombre bajo autoridad. Y si tú dices la palabra, por esa autoridad te va a respaldar y mi siervo será sano. ¿No le parece esto extraordinario? Y aquí el primer punto que yo quiero rescatar es: escuche, para tener autoridad en el reino de Dios, amados hermanos. Ahora, antes de empezar a hacerle un choque contra las tinieblas, necesitamos entender qué es autoridad. Entonces, para tener autoridad en el reino de Dios, yo tengo que tener un nivel de sumisión. Aquí en este pasaje de Lucas capítulo 7, que estábamos leyendo, cuando el centurión dice: yo soy hombre bajo autoridad, la palabra bajo en el griego es la palabra hupo. Y la palabra hupo significa sujeto a obediencia. O sea, el centurión reconoce que él está sujeto a una obediencia. De la misma manera, cuando yo quiero ejercitar o manifestar una autoridad en el reino de Dios, una autoridad espiritual, una autoridad para poder ejecutar algo de parte de Dios, yo tengo que estar bajo. O sea, yo tengo que estar sujeto. ¿Yo tengo que estar sujeto a qué? Sujeto a la obediencia al Padre, a la obediencia a su palabra, a la obediencia a lo que el Señor haya establecido. Si yo soy una persona sin sujeción, sin obediencia, obviamente yo careceré de autoridad espiritual. No puedo ejercer autoridad espiritual si no estoy en un nivel de sumisión, en un nivel de bajo autoridad. ¿Bajo autoridad de quién, hermano? Bajo autoridad del Padre, bajo autoridad de su palabra y bajo autoridad, ¿por qué no?, de las personas que Él establece como autoridades delegadas. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Entonces, hay un nivel que va a venir de autoridad en nuestras vidas y es la autoridad que viene por la obediencia a Dios y su palabra.
palabra, la autoridad que viene por la obediencia a Dios, su palabra, sus autoridades, sus estatutos, sus mandatos, sus decretos, etcétera. Va a venir un nivel de autoridad cuando yo me pongo bajo la cobertura de Dios, cuando yo me pongo bajo la autoridad. Entonces automáticamente en el mundo espiritual yo empiezo a ganar un nivel de autoridad. Yo empiezo a ganar un nivel de autoridad. Si yo obedezco, hermano, el rema de Dios, el logos de Dios, esto es decir, la palabra escrita de Dios, la palabra hablada de Dios para mi vida, si yo obedezco esa autoridad, entonces viene un nivel de autoridad sobre mi vida. Y esto es bien importante. Y aquí yo lo quiero llevar a otro pasaje rápidamente en el libro de Hebreos. Yo dije que si nosotros estamos bajo autoridad de parte del Señor, pues obviamente vamos a poder manifestar un nivel de autoridad. Y eso es algo bien interesante. Quiero que mire este pasaje, libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Este pasaje se ha tergiversado muchas veces y se ha abusado muchas veces. Este es el pasaje que la Reina Valera, la Reina Valera lo traduce como obedecéis sujetados a vuestros pastores. Realmente el original griego nunca dice pastores. En la Biblia BTX4, que es la versión que yo voy a leer, usted lo va a poder ver en pantalla, dice así, versículo 17 del capítulo 13 de Hebreos. Dejaos persuadir por quienes os conducen o por quienes os dirigen. Mire, vuelvo y repito, dejaos persuadir por quienes os conducen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Eso dice la BTX4, una traducción un poquito más acomodada de acuerdo a las palabras griegas. Y lo que dice la Biblia de las Américas dice, obedece a vuestros pastores, pero la palabra allí no es pastores. La traducción de las Américas y la traducción de la Reina Valera ponen pastores, pero no es la palabra pastores. Yo ahora le digo qué palabra es. Dice, obedece a vuestros pastores. Dice, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, fíjense qué interesante. Y aquí es donde viene un punto. Este pasaje no lo podemos tergiversar como para que una autoridad espiritual delegada por Dios manipule a la gente. No puede ser así. Este pasaje tiene una aplicación bien específica. Y la aplicación bien específica tiene que ver con que mi actitud tiene que ser una actitud de obediencia a lo que el Señor haya establecido. Sin manipulación, sin control, sin hechicerías y como todo este tipo de atrocidades que hemos visto pues a través de la iglesia en los últimos tiempos. Entonces mire, yo quiero que usted entienda algo en este pasaje de Hebreos capítulo 13 versículo 17. En el original griego, cuando tú revisas este pasaje en el original griego, en un interlineal griego al español, tú vas a ver que dice, obedece a vuestros dirigentes, obedece a los que os conducen y reconozcan su autoridad. Escuche, la palabra allí para que la Reina Valera traduce pastores, no es pastores, ni la Biblia de América es pastores. La Biblia BTX4 traduce quienes os conducen y en el original griego dice dirigentes. La palabra griega allí es la palabra guejomai, ¿ok? Es un poquito difícil de pronunciar, es guejomai, que significa dirigir, comandar, con autoridad oficial, guiador, gobernador. Mire, o sea, y lo más interesante que el significado de esta palabra es, dice, con autoridad oficial. O sea, Dios va a poner gente oficialmente autorizada por Él para que nos puedan ayudar, comandar, guiar en algún aspecto. Ojo, sin atropello, sin manipulación, sin control, sin todo este tipo de atrocidades. No tiene nada que ver con eso. Eso es muy importante. Y la palabra allí reconozca, o sea, cuando dice la palabra dejaos persuadir por quien nos conducen es juegomai, y cuando dice sed dóciles, o en la otra versión que dice reconozcan, es la palabra jupeico. Y la palabra jupeico en el griego dice someterse, rendirse o sujetarse. Entonces aquí vamos a un punto. Con esto afianzo un poquito lo que ya estoy compartiendo. Dios nos va a dar autoridad espiritual en el mismo nivel de sujeción que yo tenga su palabra a Él y a lo que Él establece. Entonces, si Dios establece una autoridad delegada por Él con su delegación oficial, obviamente cuando Dios pone esto en mi vida y yo
me sujeto a esto, tengo una actitud dócil, me someto a esto sin ningún abuso de autoridad como es la manipulación y todo este tipo de cosas como las estoy hablando, sin ningún abuso, yo gano un nivel de autoridad y gano un nivel de autoridad, yo tengo un peso en el espíritu que puedo ejercer, amado hermano. Entonces, ¿por qué muchos cristianos hoy en día no tienen autoridad espiritual y hablan y predican y hacen esto y hacen lo otro? ¿Por qué no tienen autoridad espiritual? Primero que todo porque no hay obediencia. Si no hay obediencia a Dios, si no hay obediencia a su palabra, si no hay obediencia a todo lo que Dios dice que tiene que haber, no hay autoridad. Yo carezco de autoridad, estoy desnudo en el espíritu. Por eso voy a hablarle a un demonio y el demonio se me burla, me saca la lengua, se me ríe y hace lo que le da la gana. Pero Dios, escuche, la autoridad en el reino de Dios se va a manifestar cuando yo entiendo los principios del reino, hermano, para poder manifestar autoridad de Dios. Entonces, escuche, el nivel de autoridad en nuestra vida, esta palabra, escuche bien esto, el nivel de autoridad en nuestra vida será el mismo nivel de sumisión o obediencia que yo tenga a Dios y a su palabra. ¡Wow! Mire lo que le estoy diciendo. Vuelvo y lo repito. El nivel de autoridad espiritual que yo tenga para ejercer será el mismo nivel de sumisión y obediencia que yo tenga hacia Dios y hacia su palabra. Entonces, si yo soy carente de obediencia y de sumisión a la palabra de Dios, pues obviamente no voy a tener autoridad espiritual. Y entonces, hermano, no podemos ejercer autoridad espiritual. La misma palabra de Dios dice que Cristo, escuche, en Hebreos capítulo 5:8 dice que Cristo aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces, Cristo fue probado, fue sometido a un sinnúmero de cosas para él poder ganar la batalla. No como Dios, porque no hay pelea entre Dios y el diablo. Dios es Mike Tyson en sus buenos tiempos y el otro es un peso pluma y lo acaba. ¿Sí me entienden? No hay pelea. Pero Cristo vino como hombre, como dice Filipenses, dice, él se humilló a sí mismo siendo Dios a la condición de hombre. Mire qué tremendo, hermano. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces Cristo tuvo que vivir ciertas situaciones y ciertos parámetros espirituales para empezar a ejercer lo que él tenía que hacer, su gran obra. Aquí es un punto bien importante. El reino de Dios y el nombre de Jesucristo nos da autoridad. Y ahora voy a hablar del nombre, pero primero voy a ir a otro pasaje. Nos da autoridad, pero si yo estoy sometido, si yo tengo obediencia, si en mí hay cierta obediencia, autoridad, entonces eso me va a equipar para poder ejercer una autoridad. Entonces, hermano, yo no sé usted cuáles son las batallas que tenga. Dice que Dios nos da autoridad. Ahora enfatizo un poco más eso, pero si el Señor está permitiendo que tú tengas batallas en tu hogar, que tú tengas batallas en el trabajo, que tú tengas batallas donde sea que tú te encuentres, entonces si el Señor está permitiendo eso, el Señor lo está permitiendo para que tú ejerces autoridad. Pero si no tienes autoridad, tienes que revisar tu vida. Tengo que revisar mi vida. ¿Por qué no tengo autoridad? ¿Por qué no tengo autoridad? ¿En qué soy desobediente? ¿Sí me entienden? Es como aquella esposa que quiere reprender al enemigo y quiere romper las artimañas de las tinieblas, pero está desnuda. ¿Por qué? Porque no respeta a su marido, porque no se sujeta a la autoridad de su marido, no reconoce la autoridad espiritual que Dios da a su esposo. Entonces, claro, está desnuda la hermanita. O igual el hermanito que quiere ejercer autoridad espiritual en contra de las tinieblas, pero resulta que el hombre está desobediente, no es obediente a la autoridad espiritual, no es obediente a lo que el Señor le dice. Entonces, claro, obviamente viene el diablo y les pone la casa patas arriba, y viene el diablo y les hace y le deshace con los hijos y todo lo que quiera hacer. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Entonces, vamos rápido a Mateo capítulo 10. Cristo hace algo bien importante en el libro de Mateo. Versículo 1. O sea, Cristo lo mismo. O sea, Cristo hace algo bien importante con sus discípulos. Primero equipa y entrena a sus discípulos y después los envía. Entonces va a decir así: después de llamar a sus 12 discípulos, dice, les dio autoridad, les dio exousia, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Hermano, aquí es donde viene. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado poder. ¿Por qué estás buscando al pastor o por qué estás buscando al hermano X para que oren por tu vida o para que oren por un familiar en tu vida? Si tú estás en obediencia, en el nombre de Jesucristo, tú tienes autoridad sobre los espíritus inmundos. Tú tienes autoridad sobre las enfermedades. Lo que pasa es que en la iglesia se ha filtrado un espíritu tremendo de incredulidad que no nos deja creer la palabra de Dios, que creemos malas cosas del mundo que la palabra de Dios. Pero dice Mateo 10:1, Él prepara a sus discípulos, llama a sus discípulos, después dice, y los envía, les da autoridad, exousia. Exousia, recuerde que exousia, uno de los significados de exousia es fuerza, gran capacidad, potestad, influencia, delegada, autoridad, derecho, jurisdicción, gobierno. Hermano, tú que me estás escuchando, Dios te dio autoridad para gobernar tu casa. No hay ningún demonio que pueda atacar a tus hijos. No hay ningún demonio que tenga la autoridad para sacudir tus finanzas. No hay ningún demonio que tenga la autoridad para sacudir tu salud. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y si tú estás en obediencia al Señor, si tú te has puesto bajo autoridad del Señor, tú tienes autoridad para romper las tinieblas, para romper los espíritus malignos, para romper toda obra y toda artimaña del enemigo en el nombre de Jesucristo. Así que yo creo que este tiempo es muy importante. Él les entrena. Vamos a ver algo bien importante. Tenemos autoridad. Vamos a otro pasaje rápido. Lucas 10. Vamos otra vez al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Aquí está. Autoridad en el reino. Recuérdelo. Autoridad en el reino. Autoridad en el reino. 10:19 del libro de Lucas. Dice, he aquí, os doy potestad. Otra vez exousia. Otra vez exousia. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y nada os dañe, nada os dañará. Literalmente hollar significa andar por encima de, o sea, he aquí yo les doy exousia para andar por encima de serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañe, nada os dañará, nada os puede tocar. Mire qué interesante, exousia, es decir, el Señor nos da poder, nos da capacidad, jurisdicción, gobierno para pisar, para andar por encima del enemigo. ¿Por qué dice aquí serpientes y escorpiones? Bueno, serpientes y escorpiones no está hablando de la serpiente y los escorpiones naturales, está hablando de espíritus demoníacos venenosos que manifiestan veneno. Aquí yo le quiero mostrar algo bien interesante. La palabra serpiente en el griego es la palabra ophis, y la palabra ophis significa, mire qué tremendo esto, persona arteta, o sea, maliciosa, persona arteta y seducción ladina. Satanás, ese es el significado de ophis, de la palabra serpiente, ¿ok? Que Cristo pone, o que el Evangelio de Lucas pone allí en 10:19. Entonces está hablando de un tipo de demonios que son venenosos, que son maliciosos, y el Señor nos da autoridad para pisarlos, para hollarlos, para romper toda obra de las tinieblas que se levante contra nuestras vidas, toda obra de las tinieblas. Hermano, gobierna tu casa. Hombre, escucha, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios te está llamando a que seas sacerdote de tu hogar. Dios te está llamando a que seas un general de guerra en tu hogar. Ya basta de la ovejita y de las ovejitas y jugamos a las ovejitas de la iglesia y las ovejitas de Cristo. No, levántate como un soldado de Jesucristo y Dios te está llamando a que enfrentes al enemigo que está queriendo tocar a tus hijos, al enemigo que está queriendo tocar a tu esposa, al enemigo que está queriendo tocar tus finanzas, tal vez tu salud, el enemigo que está queriendo robarse el propósito que Dios tiene con tu vida, varón, y levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Igualmente, mujer, levántate en intercesión. Toma lo que Dios te dio, toma lo que Dios ya te asignó, levántate con la autoridad del cielo. Hoy les insto, amados hermanos, en el amor de Jesucristo. Estamos en un medio de una guerra y estamos en medio de que estamos recibiendo ataques por doquier. Pero si la iglesia no aprende a ser una iglesia guerrera, la iglesia no va a poder prevalecer contra el enemigo. Si no ejercemos nuestra autoridad espiritual en contra de las tinieblas, de las artimañas del enemigo, con pensamientos, con planes ocultos, con
con cosas extraordinarias que Él cree, hermano, nos van a ganar y no podemos, dice la palabra del Señor, por decreto del Rey, puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra tu vida, no prevalecerán contra la mía, no pueden prevalecer contra tu familia, amado hermano. Levántate en el poder del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que muchas iglesias no enseñan autoridad espiritual, lo que pasa es que muchas iglesias no enseñan guerra espiritual, lo que pasa es que muchas iglesias no enseñan, no equipan a los guerreros y no les enseñan a pelear. Más bien dicen, no se meta con el diablo para que el diablo no se meta con usted. Déjeme decirle que eso es una mentira. El diablo se va a meter con usted y el diablo le va a arrasar toda su casa si usted no se levanta en el nombre del Señor Jesucristo para romper las tinieblas en este tiempo. Así que vamos a otro pasaje. Cristo sigue hablando. Marcos, libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17 dice: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, nada les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se sanarán. Mire qué tremendo. Esa es la autoridad. Dice, en mi nombre. El nombre del Señor Jesucristo no es que yo diga, ay, en el nombre de Jesucristo yo reprendo esto y reprendo aquello, o ato esto y ato aquello. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. El nombre de Jesucristo significa cuando yo vivo en Él, o mejor dicho, Él vive en mí, cuando yo ando en obediencia en Él. Y ese nombre, lo que significa el nombre es el carácter, la personalidad, la esencia de lo que Cristo es. Entonces cuando dice mi nombre, a los que creen en mi nombre echarán esto, harán lo otro, como dice Marcos 16, 17 al 18, dice, o lo que nos está dando a entender es que cuando vivimos en Él, cuando nos manifestamos en Él, eso es, no eso de que hay en el nombre de Jesucristo, no, esto no se trata de fórmulas, se trata de quién es verdaderamente un hijo de Dios, quién es el que está en el nombre de Cristo, quién es el que vive en Él. Eso es bien importante. Si yo me manifiesto de esa manera, entonces, hermano, no hay poder de las tinieblas que pueda contra mi vida, no por mí mismo, sino por el poder del Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Gloria a Dios, aleluya por eso. Así que, hermano, póngase contento, levántese en este tiempo. ¿Está siendo sacudido, hermano? Yo siento que hay personas aquí, veo que hay personas que están siendo sacudidas, que verán este video. Está siendo sacudido, levántese en intercesión, interceda en las madrugadas, interceda en la noche, interceda en el día, interceda en la tarde. Levántese en el nombre poderoso del Señor Jesucristo para que pueda vencer. Último pasaje, Santiago capítulo 4, hablando de autoridad. En la Biblia BTX es Jacobo, capítulo 4, versículo 7. Y dice aquí algo bien interesante. Sed pues dóciles a Dios. Mira lo que dice. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y aquí yo quiero hacer un análisis bien interesante de solamente este versículo. La palabra dóciles, cuando la Biblia Reina Valera dice someteos, es la misma palabra que yo le dije ahora. Tiene que ver es otra palabra derivada de jupó, y en este caso es jupotazo. Significa subordinar, obedecer, estar sometido. Entonces primero dice Santiago, sean sometidos o tengan obediencia a Dios. Y luego dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra resistir no es la palabra resistir como que yo entiendo, como que yo me están dando de a palos y yo tengo un escudo y estoy resistiendo los golpes. No. Lo que pasa es que esa traducción en la Reina Valera y en algunas versiones no es la más acertada. La palabra allí en el griego es antistemi. Y la palabra antistemi, escuche, significa pararse en contra, oponerse. ¿Sí me entiende? Enfrentar. Entonces, Santiago lo que está diciendo, Santiago 4.7 o Jacobo 4.7, está diciendo, sean pues obedientes y sometidos a Dios y levántense y enfrenten al enemigo y él huirá de ustedes. ¡Qué tremendo, hermano! Dios nos enseña en este versículo, le resumo todo lo que he estado hablando en estos 30 minutos y le muestro
cómo tu nivel de sumisión, tu nivel de obediencia será el nivel de autoridad que tú puedas ejercer en contra del enemigo, hermano. No puedes quedarte ya quieto, no puedes quedarte callado. Tienes que levantarte en este tiempo, luchar, pelear por tu propósito, pelear por tu vida, pelear por la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu matrimonio. No sé lo que puedas estar atravesando, pelea por tu economía. Levántate, cree que Dios te dio una espada, como dice Efesios 6:17. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Levántate y toma lo que Dios te dio. Último pasaje, Hechos capítulo 19, y quiero mostrarle aquí algo. En Hechos capítulo 19, versículo 11, relata el libro que habían unas personas que mejor dicho, ellos intentaron echar fuera demonios, enfrentarse al enemigo sin tener una autoridad espiritual. Dice el versículo, he dicho Hechos 19:11, no, Hechos 19:13. Vamos a leerlo desde el versículo 13. En Hechos 19, Pablo, Dios está haciendo muchos milagros. El contexto de este pasaje, Dios hace milagros extraordinarios. Pablo está predicando por todo Éfeso. Bueno, hay una revolución espiritual, hay una bomba espiritual del reino de Dios ejecutándose en Asia en ese momento. Y entonces dice así, versículo 13. Entonces algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y esto hacían 7 hijos de un tal Exseba, sumo sacerdote judío. Y aquí viene este bien interesante versículo 15. Y el espíritu maligno le respondió, o sea, el demonio poseyendo a una persona, le respondió y les dijo: a Jesús conozco, y también sé bien quién es Pablo. Y les dice: ¿y vosotros quiénes sois? ¡Qué tremendo! Dice versículo 16, dice: y abalanzándose contra ellos, dice, abalanzándose sobre ellos, el hombre quien tenía el espíritu maligno los dominó a 2 y se hizo fuerte contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Ay, hermano! ¿Qué pasó aquí? Estos exorcistas, estos hijos de este judío, querían ejercer una autoridad espiritual contra las tinieblas que no se le había sido concedida, no se le había sido dada. ¿Cuántos hoy en día quieren ejercer una autoridad que no tienen en su vida? ¿Cuántos hoy en día se ponen a molestar el mundo espiritual o a revolver el mundo espiritual como quien alborota un avispero o un panal de abejas de estos y se vuelve todo un caos? Quien escuche la autoridad espiritual es real, pero la autoridad espiritual, la autoridad en el reino de Dios va a exigir ciertos requisitos que nosotros tenemos que tener. Mire lo que dice ese demonio, le dice: a Jesús conozco y a Pablo también conozco. Y él no le está hablando de que lo conocía persona a persona, él está hablando en el espíritu. Los conozco y le dice: ¿y ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? ¿Ustedes con qué autoridad me van a venir a mí a reprender? ¿Con qué autoridad vienen a mí a ejercer gobierno o jurisdicción? No tienen autoridad. Y cogió y los golpeó y los desnudó y tuvieron que salir corriendo. Mire qué tremendo, esto no es un juego. El nivel, vuelvo y repito, y soy muy enfático en esto, el nivel de autoridad que tú ejerzas en el reino de Dios va a estar muy ligado, muy entrelazado con el nivel de sumisión y obediencia que tú tengas a la palabra del Señor. Así que con esta palabra lo dejo, hermano. Le animo en el nombre del Señor Jesucristo. Levántate, es el tiempo de guerra, es el tiempo de luchar, es el tiempo de arrebatar lo que Dios nos ha dado. No te olvides. Quédate para la próxima sesión. El reino de Dios es. Chao, chao. Que Dios te bendiga.